Si nosotros tenemos un ejemplo como este, en el cual tenemos esta división, lo primero que tenemos que hacer en este caso es separar en término la primera parte, 2x lo separamos de más 3 y 5x más 1. Como verán, la parte de arriba yo no la puedo calcular. Entonces lo que voy a tratar de hacer es ver qué es lo que puedo calcular y si es lo de abajo. Entonces en la parte de arriba me va a quedar igual 2x más 3 sobre la línea de fracción, ahí, y 3 a la menos 1, acá hay un 1 imaginario, ese menos significa que se va a invertir, este 1 va a pasar arriba y el 3 abajo. Igual, en esta parte me va a quedar igual, porque como ahí vieron separé, no lo puedo calcular, entonces me queda igual, 5x más 1, la línea de... quedó bastante... ahí está, torcida, vamos a poner... ahí está. A la línea de división y la raíz cúbica de 1/8 es 1/2. Ahora vamos a aplicar la propiedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzado estos dos. Tenemos 1/2 que va a multiplicar a estos dos términos. Entonces, entre paréntesis, vamos a colocar 2x más 3 es igual, cerramos paréntesis, perdón, es igual, y ahora este 1/3 va a multiplicar a este 5x más 1. 1/3, abrimos paréntesis y repetimos 5x más 1. Ahora lo que vamos a aplicar es la propiedad distributiva, es decir, 1/2 por 2x, 1 por 2 es 2, la línea de la fracción, colocamos la x, se va a simplificar y me va a quedar este 1, más, y ahora multiplicamos. ¿Por qué más? Porque bueno, de ahí se mete más por más, más. 1 por 3, 3. Recuerden que en la fracción se multiplica derecho, 3 medios, el igual debajo del igual, y ahora distribuimos este 1/3. 1 por 5 es 5, sobre 3 por 1, 3, y la x, porque este número por este, con x incluido, letra y todo, le cargamos la x más, porque más por más es más, en este también más por más es más. 1 por 1 es 1, y 3 por un 1 imaginario que tengo ahí es 3. El igual debajo del igual, y vamos a juntar por un lado las x, nos queda como una ecuación que ya ustedes seguramente saben calcular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar la x. Esta x, este es un término, 1, y este es otro término, al igual que todo este con este. Entonces vamos a juntar las x. Tenemos esta x que como la bajo, la voy a bajar positiva, y este 5/3 que como está sumando, lo voy a pasar restando. ¿Qué es lo que tenemos que saber a la hora de pasar? Eso es una igualdad, ¿no? Entonces, acá ahí está el positivo, más, lo vamos a pasar restando. Bajamos el 1/3 con el mismo signo, 1/3, y este 3 medios que como es número, lo vamos a juntar con el número, y como está sumando, lo pasamos restando. Ahora hacemos menos 1 menos 5/3, vamos a hacer los cálculos auxiliares acá, entonces vamos a copiarlo acá, 1 menos 5/3, y hacemos la cuenta común denominador. Tenemos común denominador entre estos dos, acá hay un 1 imaginario, o sea que me queda 3, luego vamos a poner un 1 para que se entienda. 3 dividido 1 es 3, y 3 por 1 es 3, menos 3 dividido 3 es 1, y 1 por 5 es 5. Como los signos son distintos, se restan, me queda 2, coloco el signo del número más grande, que en este caso es 5, me queda menos 2/3. Ese menos 2/3 lo colocamos acá, menos 2/3 de x, y vamos a hacer la cuenta
de 1/3 menos 3 medios. Común denominador entre 3 y 2 es 6. 6 dividido 3 es 2 y 2 por 1 es 2, menos 6 dividido 2 es 3, por 3 es 9. Recuerden que en el caso de que esta parte ustedes no la sepan calcular, hay videos donde explico exclusivamente cómo sumar y restar fracciones. A 9 le quito 2, me queda 7, como el 9 es más grande me va a quedar negativo, 7 sextos negativo. Ese menos 7 sextos negativo lo vamos a ubicar acá, menos 7 sextos, y voy a subir un poquito más para que lo puedan visualizar mejor. Ahí. Ahora, esta X la vamos a repetir acá, el igual debajo del igual, bajamos el menos 7 sextos y que tenemos que saber que entre el 2/3 y la X hay un por. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo con su signo respectivo. Como es menos, va a pasar dividiendo menos 2/3. El igual debajo del igual y vamos a hacer esta cuenta. En la división se multiplica cruzado. 7 por 3, 21. Menos por menos es más. Se va a quedar positivo. Y 6 por 2 es 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es una verificación. Para la verificación, nosotros lo que vamos a hacer es 21/12, lo vamos a ver, en este caso lo podemos simplificar. Fíjense, 21 dividido 3 es 7 y 12 dividido 3 es 4. Lo que hice fue dividirlos por 3. Este es mi resultado con el que vamos a trabajar, menos 7/4. Esto lo vamos a comprobar. ¿Es verdad que me da 7/4? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una verificación. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense que copié lo mismo, el ejercicio, pero lo que voy a hacer es que este 7/4 lo voy a reemplazar en las X. Acá tengo una X y acá también. Entonces me va a quedar de esta manera. Nos queda de esta forma. Recuerden que entre el 2 y el 7/4 hay una multiplicación y acá también. Entonces vamos a hacer 2 por 7 es 14. 2 por 7, 14 cuartos, el 4 debajo, más 3 sobre la división 1/3. Es igual a 5 por 7 es 35. La multiplicación recuerden que se calcula derecho, 7/4 más 1 sobre 1/2. Ahora calculamos cada uno. 14/4 más 3. Vamos a hacerlo de costado. Tenemos 14/4, que lo puedo simplificar, me da 7 medios. 7 medios más 3. El común denominador en este caso es el 2. 2 dividido 2 es 1, por 7 es 7, más, recuerden que entre acá hay un 1 imaginario, 2 dividido 1 es 2, por 3, 6, y 7 más 6 me queda 13 medios. 13 medios que va a dividir a 1/3, dividido 1/3. Es igual. Y ahora calculamos esto, el 35/4, 35/4 más 1. Común denominador es 4, dividido 4 es 1, por 35, 35, más 4 por 1, 4. Y esto me da 39/4. Ese 39/4 lo vamos a ubicar acá. 39/4 dice dividido, esto significa dividido, 1/2.
La división es una multiplicación cruzada. Entonces hacemos 13 por 3, 39. 2 por 1, 2. Es igual, lo vamos a subir un cachito más. Ahí. Y hacemos, en este caso, como es una división, en la división se simplifica derecho, pero acá yo me confundí y puse 32. Ahí está. Es 39 cuartos me había dado. Entonces acá van 4. Ahora sí, 4 lo voy a simplificar con el 2. Esto me quedan 2 y esto me queda 1. 39 por 1, 39. Y 2 por 1 es 2. Fíjense en cómo me dio los dos resultados iguales. Recuerden que había una división. Esta línea significa división. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros hicimos un cálculo, que lo teníamos acá, un cálculo de una ecuación cruzada, ¿sí? Con esta propiedad, donde luego lo que hicimos es copiar lo mismo, lo copiamos acá para hacer la verificación y en el lugar de esta X y de esta lo reemplazamos e hicimos un cálculo combinado. Como nos dio, los dos casos nos dio el mismo número, significa que mi ejercicio lo he realizado correctamente. Gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy y si es así, espero sus likes, que compartan, se suscriban al canal y me manden un beso, como les mando un beso yo a ustedes. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao.